Después se le sigue entregando calor, pero a presión constante. Una cantidad Q sub A 2'. Enseguida continúa un proceso de expansión pura. Un proceso isentópico, adiabático, de expansión pura, hasta el punto B. Y de B a A se rechaza el calor a volumen constante. Q sub B. El área encerrada por el ciclo, ya sabemos que es el trabajo. Adelante. ¿No? Ya sabemos que el rango de variación de volumen vale P sub H. P sub H. Entonces, algunas definiciones que habíamos dado. Por ejemplo, lambda. Lambda era el grado de elevación de presiones durante el suministro de calor a volumen constante y se definía como la relación de PZ' con respecto a PC. También habíamos definido el coeficiente de expansión preliminar, ρ, que era una relación de volúmenes, PZ sobre BZ'. En la literatura anglosajona van a encontrar que a esto se le llama relación de Kutov. Relación de corte en español o Kutov en inglés. También habíamos utilizado otro coeficiente, que es el coeficiente de expansión posterior, delta. Delta se definía como la relación de volúmenes P sub B sobre B sub Z. Es decir, cuánto se expandía el gas durante la expansión pura, sin entrega de calor, ¿verdad? La definición previa era la relación de compresión, épsilon, que se definía como la relación B sub A sobre B sub C, o también 1 más B sub H sobre B sub C. Ya de antemano podemos sacar algunas conclusiones en base a los conocimientos que tenemos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, sabemos que si aumentamos la relación de compresión, esto va a provocar el incremento de la eficiencia termodinámica para cualquier ciclo termodinámico. Incluso esa conclusión también es válida para motores reales. Con esta última definición del grado de expansión posterior también podemos llegar a una conclusión que si aumenta la expansión pura, delta, esto va a provocar el incremento del trabajo del ciclo. Mientras más se expanda el gas sin entrega de calor, mayor es el trabajo, mayor es esa área. Eso también se cumple para cualquier ciclo e incluso para los motores reales. Habíamos llegado a deducir la fórmula de la eficiencia termodinámica, ¿no?, para el ciclo dual. Era igual a 1 menos 1 sobre épsilon a la K menos 1 por lambda por rho por la K menos 1 sobre lambda menos 1 más K lambda por rho menos 1. Esa fórmula llegamos a deducir en la clase pasada. A partir de esa fórmula dedujimos cuál era la eficiencia para el ciclo Otto.
Si en el ciclo Otto nosotros sabemos que el punto Z coincide con el punto Z', o en otras palabras, ρ vale 1. Para el ciclo diésel, el punto C coincide con el punto Z', o lo que es lo mismo, adelante señor, lambda vale 1. Si nosotros reemplazamos estos valores de ρ y de lambda en la fórmula de la eficiencia del ciclo dual, llegamos a las siguientes fórmulas particulares. Esa es la eficiencia para el ciclo Otto. Y para el ciclo diésel, un poquito más complicada. Eso es lo que dedujimos en la clase pasada y ahí nos quedamos. Pero no solamente es importante conocer la eficiencia, que es sinónimo de economía de combustible. También hay que calcular otro parámetro básico de los ciclos teóricos, que es la presión media. No solamente los ciclos teóricos, de cualquier motor. Entonces, ¿cómo calculamos, cómo se define, mejor dicho, la presión media? Por definición, este es igual al trabajo del ciclo sobre el desplazamiento, P sub H. Es decir, es una especie de trabajo específico por unidad de volumen. A la presión media también la podemos considerar un trabajo específico por unidad de volumen. Ya habíamos hecho la interpretación gráfica de qué cosa era la presión media. Si nosotros dibujamos un rectángulo que tuviera como base D sub H y que tuviera como área W, entonces la altura de este rectángulo va a representar la presión media. Esto representa la presión media del ciclo. ¿Está claro? Hasta ahí incluso habíamos llegado en la clase pasada. Ahora, ¿cómo calcularíamos esa presión media? ¿Cómo es la deducción de la fórmula para el cálculo de la presión media? Veamos, a ver, el trabajo, ¿cómo lo podemos calcular el trabajo de doble? El trabajo de doble, podemos poner así, la eficiencia termodinámica por el calor total Q sub A. Pero Q sub A su vez es igual a la masa por el calor específico Q sub A minúscula sobre B sub H. Q sub A minúscula lo podemos reemplazar por la fórmula que ya sabemos. Sería C sub B por T sub A por épsilon a la K menos 1 por lambda menos 1 más K lambda por ρ menos 1 por la eficiencia termodinámica sobre B sub H. Por la teoría de los gases ideales, sabemos que C sub B es igual a R sobre K menos 1. Eso ya lo sabemos, ya lo conocemos desde termodinámica. C sub B es igual a R sobre K menos 1. Entonces, vean ustedes que en el numerador aparece un término que tiene esta apariencia. M por R por T sub A.
aparecen esos tres términos, entre otros. Y en el denominador aparece un B sub H. Si lográramos poner B sub H en función de B sub A, ¿qué cosa representaría ese cociente? Si pudiéramos nosotros de alguna forma poner B sub H en función de B sub A por la ecuación de los gases ideales, eso representaría la presión P sub A, la presión al inicio de la compresión. Bueno, no es difícil poner B sub H en función de B sub A a partir de la definición. ¿Cuál es esa definición? Epsilon es igual a B sub A sobre B sub H, sobre B sub C, perdón. Pero B sub C, a su vez, es igual a B sub A menos B sub H. El denominador, esa diferencia, es B sub C. Si yo paso B sub A al denominador, tendríamos lo siguiente. Ahí, despejando B sub H sobre B sub A, vamos a obtener lo siguiente. Si nosotros reemplazamos ese B sub H en la fórmula y reagrupamos los términos convenientemente, ¿qué vamos a obtener? ¿Qué obtendríamos? Que la presión media del ciclo sería igual a P sub A por epsilon a la K sobre epsilon menos 1 por K menos 1 por lambda menos 1 más K lambda por rho menos 1 por la eficiencia termodinámica. Esta sería la fórmula de la presión media para el ciclo global. Para el ciclo Otto, haciendo ρ igual a 1 en esta fórmula, ¿qué nos va a quedar? Y para el ciclo Otto, la presión media del ciclo sería igual a P sub A por epsilon a la K sobre epsilon menos 1 por K menos 1 por lambda menos 1 por la eficiencia termodinámica. Ese para el ciclo. Para el ciclo diésel, donde se cumple que lambda vale 1, y si lambda es igual a 1 y lo reemplazamos en la fórmula, nos va a quedar que la presión media para el ciclo diésel es igual a P sub A por epsilon a la K sobre epsilon menos 1 por K menos 1 por K por ρ menos 1 por la eficiencia termodinámica. La presión media para los tres ciclos teóricos que conocemos. Vemos en las tres fórmulas que hay términos que se repiten. P sub A se repite en las tres fórmulas. También se repite la eficiencia termodinámica. Y también se repite este término de aquí. Esos tres términos están presentes en las tres fórmulas. Y entonces podemos sacar conclusiones.
¿Cuáles son esas conclusiones? Nosotros sabemos que P sub A para un motor de aspiración natural aproximadamente es igual a la presión atmosférica. Un poquito menor. ¿Por qué un poquito menor? ¿Por qué P sub A es un poquito menor que P sub 0? P sub A para un motor de aspiración natural aproximadamente lo podemos hacer igual a P sub 0, la presión atmosférica. Pero realmente P sub A es un poquito menor. ¿Por qué es un poco menor? ¿Cuál es la causa de esto? El aire cuando ingresa, ¿no es cierto que pasa a través de las válvulas y todo el sistema de admisión? El filtro, el carburador, las válvulas, etc. Esos elementos provocan una caída de presión, una ligera caída de presión. Por eso que P sub A es realmente un poco menor que P sub 0. ¿Sí? Entonces, pero nosotros sabemos que existen los motores sobrealimentados. Es decir, utilizando un turbocompresor o utilizando un compresor accionado mecánicamente, podríamos hacer que P sub A crezca. Es decir, que la presión al inicio de la compresión sea mayor que la atmosférica. ¿No es cierto? ¿Y qué cosa ganamos con eso? ¿Cuál es el efecto de implementar P sub A en la fórmula de la presión media? Automáticamente se eleva la presión media, ¿no es cierto? Nosotros utilizamos, adelante, utilizamos la sobrealimentación. Entonces, P sub A se va a aproximar a P sub K. Y si ocurre eso, entonces P sub A se incrementa, esto automáticamente provoca el aumento de la presión media del ciclo. Una conclusión importante. Ya ustedes deben recordar que la presión media es sinónimo de compacidad. ¿Qué tan compacto es el motor? ¿No es cierto? Si el motor es más compacto, va a producir, para el mismo tamaño, va a producir más potencia, más trabajo. Con el mismo motor, sin necesidad de sobredimensionarlo, solamente utilizando el turbocompresor. Eso habíamos comentado que en el campo automotriz tiene mucha importancia. Producir más potencia con un motor ligero. ¿No es cierto? Entonces, como vamos a ver después, a la sobrealimentación de un motor se lo considera el método más eficiente, más rápido y más económico para aumentar la presión media y la potencia del motor. La sobrealimentación es el método más eficiente, más rápido y más económico para incrementar la potencia del motor, incrementando la presión media. ¿Está claro? Ahora, la segunda conclusión que es evidente: si nosotros mejoramos la eficiencia de alguna u otra forma, esto automáticamente aumenta la presión media del ciclo, lo cual es casi obvio, ¿no es cierto? Es casi obvio. Si aprovechamos mejor la energía del combustible y se va a realizar más trabajo, entonces la presión media del ciclo crece simultáneamente. Esa conclusión es prácticamente evidente, ¿no? Obvia. Y por último, tenemos el otro factor, el tercer factor que se repite. Pero este tercer factor, ¿de qué factor depende a su vez? ¿De qué parámetro depende? ¿De qué parámetro? Ustedes, segundo.
De ahí de la fórmula, viendo nomás. Del épsilon. Vean ustedes que épsilon aparece tanto en el numerador como en el denominador. Pero en el numerador está un exponente k, el cual es mayor que 1. Es decir, si aumenta épsilon, el numerador se va a incrementar más rápido que el denominador. Y todo el cociente va a crecer. ¿Está claro? Entonces, si aumenta épsilon, tenemos dos efectos. Dos efectos. ¿Cuáles son? El aumento, el incremento de épsilon provoca que aumente la eficiencia termodinámica y que también aumente la presión media. Es la tercera conclusión. Esas conclusiones se cumplen para cualquier motor, para cualquier ciclo, incluso motores reales. Esta fórmula nos faltaba deducir, ¿cierto? Ahora, ya que hemos deducido la fórmula de la eficiencia y la presión media, vamos a hacer un análisis de qué factores son los que inciden directamente sobre estos parámetros. Ciclo por ciclo. ¿Qué factores, qué parámetros influyen sobre la eficiencia y sobre la presión media en cada uno de los ciclos que hemos visto? Comencemos con el ciclo Otto, con la eficiencia del ciclo Otto. ¿Qué factores influyen sobre la eficiencia y sobre la presión media del ciclo Otto? Comenzando por la eficiencia, ¿no? A ver, la fórmula sabemos que es una fórmula muy sencilla en apariencia. Esa es la fórmula: 1 menos 1 sobre épsilon a la k menos 1. Es decir, la eficiencia termodinámica del ciclo Otto solamente es función de épsilon y de k. K depende de la sustancia de trabajo. No podemos influir mucho sobre este parámetro. No podemos influir mucho. Sabemos que K disminuye a medida que aumenta la temperatura y que depende de los gases del cambio, de los gases de la combustión. Sobre este parámetro no hay mucha capacidad de influir, pero sobre épsilon sí. El diseño, el fabricante es el que escoge este parámetro. El fabricante del motor es el que escoge este parámetro constructivo, épsilon. ¿No? Ahora, ya sabemos que la tendencia de variación de la eficiencia termodinámica en función de épsilon es una curva creciente, cóncava hacia abajo, más o menos con esa tendencia, ¿no? Es decir, a medida que crece épsilon, la velocidad de crecimiento de la eficiencia cada vez es menor. Para relaciones de compresión pequeñas, el crecimiento es grande. Para relaciones de compresión grandes, el crecimiento es pequeño. Ahora, esa curva va a depender del K. Por ejemplo, si K vale 1,4, tendremos una curva determinada. A ese ciclo se le llama ciclo Otto de aire estándar, con K igual a 1,4. Pero K1 igual a 4, 1,4, es siempre y cuando la temperatura sea prácticamente la atmosférica. 20, 25 grados centígrados.
Pero el motor no está a esa temperatura promedio. El motor está a mucha mayor temperatura. ¿No es cierto? Entonces, los valores que obtengamos de la eficiencia termodinámica con SK son irreales. No se parecen para nada a las eficiencias de un motor real. Entonces, si nosotros cambiamos el K y lo bajamos, vamos a obtener otra curva con la misma tendencia, pero con valores más bajos. Por ejemplo, 1,3. K igual a 1,3 ya es parecido al K que vamos a obtener en el caso de los productos de la combustión real. Es decir, los productos de la combustión real tienen aproximadamente un K promedio de 1,3. Entonces, si en la fórmula de la eficiencia ponemos 1,3 como K, vamos a obtener valores más concordantes con la realidad. No valores utópicos, como que obteníamos con K igual a 1,4. No, valores más reales. ¿Está claro? Ahora, ¿no les sorprende a ustedes que en la fórmula no aparezca ni Q sub A ni T sub A? La eficiencia termodinámica no es función ni de Q sub A ni de T sub A, lo cual es sorprendente. Sorprende. ¿Y por qué no debería sorprender? ¿Recuerdan ustedes qué cosa ocurría en el ciclo de Carnot? ¿No es cierto, por ejemplo, que en el ciclo de Carnot aumentaba la temperatura de la fuente caliente y automáticamente aumentaba la eficiencia termodinámica de ese ciclo? Y lo mismo ocurriría si es que Q sub A aumenta. ¿No es cierto? Acá no es T sub A, sino es T sub Z. T sub Z. La temperatura máxima del ciclo. Si nosotros aumentamos Q sub A, la temperatura máxima también se va a incrementar. Pero sorprendentemente, curiosamente, la eficiencia no depende de esos parámetros. En un motor real no ocurre eso. En un motor real la eficiencia sí depende del calor que se le entrega al motor. Tratemos de explicar eso. ¿Cómo creen ustedes que se le puede entregar más calor a un motor real? ¿Mediante qué le entregamos más calor al motor real? Con el combustible. Si le entregamos más combustible al motor o más mezcla aire-combustible al motor, automáticamente la temperatura máxima de Z crece. ¿No es cierto? ¿Y cómo hacemos para que ingrese más mezcla al motor? En la práctica, ¿qué hace el chofer para entregarle más mezcla al motor? Pise el acelerador. ¿Qué cosa ocurre cuando el chofer pise el acelerador? Se abre la mariposa, ¿no es cierto? Y entonces cuando se abre la mariposa, el aire y la mezcla ingresan libremente, con pocas pérdidas de presión, ¿no es cierto? Con pocas pérdidas. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Supongan ustedes que este es el carburador, el tubo de admisión. Por aquí ingresa el aire. Acá supongan ustedes que tengamos el vento. Y aquí tengamos la mariposa. Este ángulo lo habíamos definido como el phi de la mariposa, phi sub e. Si nosotros abrimos la mariposa, es decir, aumentamos este ángulo, las pérdidas hidráulicas aquí, las pérdidas de presión,
las pérdidas van a ser menores. La caída de presión va a ser menor. Puede ser la puerta, por favor. Las pérdidas de presión van a ser menores. Y si las pérdidas de presión son menores, esto va a tener como consecuencia a la vez que P sub A aumenta. La presión al inicio de la compresión. El incremento de la presión al inicio de la compresión va a hacer que todas las presiones del ciclo se incrementen. P sub A, P sub C, P sub Z, P sub B, todas se incrementan. Pero no solamente las presiones, sino las temperaturas. Entonces, cuando se inicie el encendido, vamos a tener una mezcla altamente concentrada, aire-combustible. ¿No es cierto? Cuando se inicie el encendido después de la compresión, vamos a tener una mezcla altamente concentrada. Mientras más concentrada esté la mezcla, más efectivas son las reacciones químicas de combustión, más rápidas. Mientras más concentrados estén los reactivos, aire más combustible, las reacciones químicas van a ser más eficientes y más rápidas. Y por lo tanto, la eficiencia de todo ese ciclo de ese motor real va a ser mayor. Cuando hagamos lo inverso, es decir, cuando cerremos la mariposa, las condiciones en la admisión se van a empeorar. Van a haber más pérdidas de presión en el carburador, la presión P sub A va a disminuir, al final de la compresión la mezcla va a estar poco concentrada, poco comprimida, poco densa, y eso va a afectar a la combustión, va a afectar al encendido mismo. El encendido va a ser defectuoso, lento, con una chispa débil. ¿Está claro? Por eso que en un motor real esto de acá no se cumple. En un motor real esto no se cumple. En un motor real la eficiencia termodinámica sí depende de la cantidad de gasolina que esté ingresando al motor. Mientras más abramos la mariposa, más eficiente va a ser el ciclo de ese motor real. ¿Está claro, jóvenes? ¿Se ha entendido eso? Pasemos ahora. Pero antes de pasar eso, vamos a explicar gráficamente por qué en el ciclo Otto la eficiencia termodinámica precisamente no depende de Q sub A. Vamos a explicar gráficamente por qué no depende de Q sub A en un ciclo teórico de Otto. ¿En qué coordenadas analizamos eso? TS, ¿no es cierto? Todo lo que tenga que ver con calores o eficiencias lo analizamos en un diagrama TS. Hagamos eso. Un diagrama TS. Vamos a dibujar un ciclo Otto cualquiera. A, C, Z y B. Un ciclo Otto inicial, Otto. Ya sabemos que las dos curvas o dos procesos CZ y BA, ambas curvas son isométricas. Volumen constante, ambas tienen la misma tendencia. Si nosotros incrementáramos la cantidad de calor Q sub A, aumentáramos un poco Q sub A,
¿Cómo va a cambiar ese ciclo? ¿Qué puntos del ciclo se moverían o cambiarían si aumentáramos un poquito la cantidad de calor QSUA? A ver, usted el primero. Sí. Se movería la temperatura de la... La temperatura, no, la temperatura es más o menos la atmosférica. ¿No? T sub A es aproximadamente la atmosférica. T sub C, nosotros sabemos que T sub C es igual a T sub A por epsilon a la k menos 1. Ahí en esa fórmula no interviene Q sub A. T sub A también es prácticamente la atmosférica, un poquito más elevada que la atmosférica, pero que no depende de Q sub A. ¿Qué punto va a cambiar? Z, el punto Z. Entonces, tendríamos que este punto Z se va a desplazar hacia la derecha. Y eso va a ocasionar que el punto B también se desplace. Y esta área que voy a churar, ¿qué cosa representaría? El incremento de Q sub A. Y así le vamos a llamar, delta de Q sub A. ¿Cuál será el delta de Q sub B? Eso es fácil de intuirlo, ¿no es cierto? Delta de Q sub B será esta área. Lo que estoy achurando como amarillo. Delta de Q sub B. Si yo calculara la eficiencia termodinámica de ese nuevo ciclo rojo, ¿cómo lo calcularía? Sería 1 menos Q sub B, valor absoluto, más delta de Q sub B, sobre Q sub A más delta de Q sub A. ¿Es así? La eficiencia del nuevo ciclo rojo. Al Q sub B le incremento el delta de Q sub B. Y al Q sub A le incremento el delta de Q sub A. Pero yo podría factorizar tanto Q sub B como Q sub A de la siguiente forma. Vamos a probar esto para que no se confunda. ¿Qué tendría que pasarme a esa fórmula para que la eficiencia termodinámica no cambiara? Esos términos entre paréntesis tendrían que ser iguales, ¿no es cierto? O en otras palabras, delta de Q sub B es a Q sub B como delta de Q sub A es a Q sub A. Tendría que ocurrir esto para que la eficiencia no cambie con respecto al ciclo blanco. ¿No creen ustedes que siendo estas dos curvas isométricas, precisamente se va a cumplir eso? Dicho en otras palabras, si Q sub A, por ejemplo, se incrementara en 5%, Q sub B también se va a incrementar exactamente en el 5%. Y eso ocurre en el ciclo Otto. ¿Por qué? Porque ambos procesos, CZ y BA, tienen la misma tendencia. Ambas curvas son isométricas. ¿Está bien?
Ocurriría también lo mismo si ambas fueran isobáricas o si ambas fueran isotérmicas. Por eso es que no cambia la eficiencia termodinámica con Q sub A. Es independiente de Q sub A. Ya sabemos que para motores reales no se cumple esa conclusión. En un motor real no se cumple. Lo único que he pretendido es darle una interpretación gráfica. ¿Por qué teóricamente no depende de Q sub A? Ahora, para un ciclo diésel, vamos a analizar lo concerniente al ciclo diésel. ¿Cómo es para el ciclo diésel? ¿Cómo cambia el análisis? Sabemos que la eficiencia termodinámica del ciclo diésel habría que agregarle acá por ρ a la K menos 1 sobre K por ρ menos 1. Este es para el ciclo diésel. Aquí en esta fórmula habría que agregarle ρ. La influencia de epsilon y de K en la eficiencia del ciclo diésel es la misma que en el caso del ciclo Otto. Es decir, si crece epsilon o si crece K, eso provoca el aumento de la eficiencia termodinámica. Entonces, si aumenta epsilon o si aumenta K, esto va a provocar que la eficiencia termodinámica crezca. Y la tendencia de las curvas son parecidas a la del ciclo Otto. Vamos a utilizar el gráfico que se encuentra en la página web que les recomendé que lo vieran. ¿Lo vieron? ¿Sí lo vieron? Me alegro, porque en la sección de la mañana nadie lo vio. Veamos. Vamos a agrandar un poco la figura.